de la doctora Ana Soledad Sandoval Rodríguez. En este trabajo les voy a presentar lo que realicé sobre el efecto de la pirfenidona en un modelo murino de hígado graso mediante el análisis morfométrico de fibrosis. Bueno, para empezar les voy a hablar del hígado graso no alcohólico, el cual es una enfermedad emergente de gran importancia en la actualidad y consiste en una disfunción hepática por la acumulación de grasa en el hígado. Se asocia esta enfermedad con obesidad y resistencia a la insulina. El hígado graso no alcohólico puede agravarse en distintas etapas y evoluciona a una esteatosis simple, donde se observan acúmulos más poblados, por así decirlo, más acumulación de grasa en el tejido. Y si a esta acumulación de grasa se le suma la inflamación y la fibrosis, se origina una esteatohepatitis, conocida como NASH por sus siglas en inglés. Y esto puede degenerarse además en una cirrosis. NASH se le conoce como la enfermedad de la dieta basura porque es como un indicador de nuestra vida sedentaria y nuestra mala alimentación. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país con mayor nivel de obesidad en el mundo. Y estudios de prevalencia e incidencia nos muestran que en la población general se han visto aumentos de 10 a 20 años, por ejemplo, de pacientes con hígado graso no alcohólico que evolucionan a esteatohepatitis no alcohólica, o de hígado graso no alcohólico a cirrosis, o de esteatohepatitis alcohólica a cirrosis no alcohólica. Y se sabe que 8 de cada 10 individuos con síndrome metabólico tienen hígado graso en alguno de sus estadios en México. La pirfenidona es un medicamento antifibrótico disponible por vía oral que también se le han detectado propiedades antiinflamatorias. Actualmente no se conoce el mecanismo de acción por el que actúa, pero hay estudios en modelos de fibrosis pulmonar idiopática que muestran que suprime la proliferación de fibroblastos, la síntesis aumentada de colágeno, la acumulación de matriz extracelular y la producción de citoquinas profibróticas y factores de crecimiento. ¿Por qué es importante la disminución de todos estos parámetros? Porque lo que nos interesa en este trabajo es estudiar la fibrosis. La matriz extracelular está alrededor de todas las células en el tejido, pero cuando hay mucha lesión en el tejido se empieza a hacer como más fibroso y hay más fibrosis que el tejido normal, entonces por eso el hígado fibrótico. El esquema de tratamiento, la pirfenidona se administró a un grupo de ratones. El ratón utilizado fue una cepa macho de ratones C57BL6J, a los cuales se les llevó un peso estándar y comenzando, de la primera semana en 25 semanas, llevaron una dieta hipercalórica y además un agua de uso saturada con fructosa y sacarosa. A las 8 semanas se empezó la intervención de una dosis de 300 miligramos por kilogramo al día de pirfenidona en el grupo de high fat con pirfenidona. Al grupo de high fat no se le realizó nada más que la dieta hipercalórica y a las 25 semanas se realizó el sacrificio, se extirpó el hígado, se tomaron muestras representativas y de estos lóbulos se obtuvieron cortes histológicos, los cuales se les realizaron varias tinciones. Una de ellas es la tinción tricrómica de Mason y otra es la tinción de rojo cirio. La tinción de rojo cirio tiñe la colágena de rojo y contratiñe en verde el resto de las proteínas. En cambio, la tricrómica de Mason nos tiñe en fuchsia el resto del tejido y la matriz extracelular en azul o morado. La tricrómica de Mason es la que yo analicé y es la que les voy a exponer y es la más adecuada para medir la fibrosis, ya que la matriz extracelular es en mayor cantidad que solo la colágena que tiene el rojo cirio. Y de cada corte histológico se tomaron 10 fotografías, 30 por ratón, a una magnificación de 20 aumentos y se realizó una cuantificación en un programa computacional mediante análisis de área de píxeles. Yo seleccionaba los píxeles fuchsia que me mostraban el tejido
y luego seleccionaba los píxeles azules o morados y hacía una relación del porcentaje de fibrosis en el tejido. Y bueno, los resultados, tomé resultados de 3 ratones de cada grupo como para mostrarles lo que observé. Y bueno, este es un ratón high fat sin el medicamento y pueden observar la esteatosis, que es todo lo blanco es grasa, excepto aquí que es la luz de un vaso sanguíneo. Y por ejemplo pueden incluso ver microesteatosis en las células que muestran el daño hepático que recibieron estos ratones al recibir la dieta hipercalórica. Y este es otro high fat. Si pueden observar, casi no se observa mucha fibrosis, 1.23% es un porcentaje bajo. En cambio, los ratones que recibieron la pirfenidona se observa más cantidad de fibrosis. Y bueno, la esteatosis se ve presente también. Esta es la fibrosis. Y bueno, los resultados fueron analizados con GraphPress y nos indican el grupo high fat con pirfenidona un 4.46% de fibrosis presente. En cambio, en el high fat se mostró 0.83%. Entonces existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Y bueno, se sacan varias conclusiones y discusiones. No son los resultados que nosotros esperábamos. Mi compañero, de hecho, él realizó otro modelo igual, solo que en menor tiempo y con rojo cirio, y los resultados a él le dieron a la inversa. Le dio que pirfenidona sí disminuía la fibrosis. Entonces existen varias variables, que hay que tomar en consideración, ya sea por inexperiencia del analizador, algún mal etiquetado o algún error que no fue detectado en el momento. Pero además de eso, analizando pues lo que sí podemos visualizar es que se sabe que el modelo utilizado es muy agresivo para los ratones. En 25 semanas inducirles esa obesidad es como el daño, es normal que se observe ese daño. Y además se puede observar que hay una disminución de la esteatosis. En los ratones con pirfenidona no se veía tanta la grasa como en los que tenían la dieta nada más. Entonces ahí se puede sacar como un panorama, ¿no?, de los factores que implica el desarrollo de la misma fibrosis y su visualización. Y bueno, para finalizar, agradecer al Verano de Investigación Científica, a CUSEI que me apoyó al venir para acá y a la doctora Ana Soledad que me aceptó en su laboratorio. Aprendí mucho y la verdad me siento muy motivada para seguir en la rama de la investigación y espero que todos hayan sentido lo mismo. Y la bibliografía. Fátima Sánchez. Sí, yo. Es el efecto del aceite de crema. ¿Este? Sí. Buenos días a todos, como ya escucharon mi nombre, soy Linda Fátima Sánchez Carmona. Yo estudio medicina en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Este verano me fui a la Universidad Autónoma de Zacatecas con el doctor Leopoldo Flores Macías. Siguiente, por favor. El proyecto en el que estuve trabajando fue el efecto del aceite de krill sobre la actividad eléctrica cerebral en niños que han padecido crisis febriles. Siguiente. Y bueno, primero vamos a definir qué es una crisis febril. ¿Alguien ha escuchado este término alguna vez? ¿Sí? Pues sí, es cuando el niño presenta altas temperaturas. Ajá. Y se convulsiona. Precisamente es cuando los niños convulsionan en presencia de una enfermedad febril, en ausencia de una infección del sistema nervioso central y aparte en niños mayores de 1 mes que no han presentado crisis afebriles. Esto quiere decir que hayan presentado crisis cuando no están enfermos o no tienen fiebre. Se ha visto que actualmente el 2.5% a 5% de los niños han padecido crisis febriles. Estas cifras pues se puede decir que es relativamente alta, además de que se observa un aumento del 2 al 3 veces cuando hay antecedentes familiares de crisis febriles.
También se puede observar que la edad principal en la que se presenta es de los 6 meses a los 5 años de edad de los niños, y en la temperatura que más se observa es de 38.4 grados centígrados. Nosotros podríamos imaginar que se puede presentar más en 40 grados o cosas así, pero no, es en 38.4 grados centígrados. La importancia de esto es que el 13% de esos pacientes a un futuro van a desarrollar epilepsia. Entonces, esto hace necesario que vayamos buscando alternativas de tratamiento para que esta cifra vaya disminuyendo y que los niños no desarrollen a largo plazo epilepsia. Siguiente, por favor. Bueno, se ha observado que los omega 3 pueden ayudar al desarrollo cognitivo de los niños, incluso a la memoria. Entonces, hay varios datos o varios artículos reportados en el que nos mencionan que el aceite de krill contiene más omega 3 que incluso el aceite de pescado. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el krill? No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, aparte de mi compañero. Lo que comen las ballenas. Es prácticamente lo que comen las ballenas. Es un crustáceo rojo que habita en la Antártida. Y bueno, su nombre científico es Eufasia superba, y este contiene N3-PUFA, EPA, DHA, que supongo que eso sí lo han escuchado más, astaxantinas, flavonoides y vitamina A. Y los contiene en mayor proporción que el aceite de pescado, como les comentaba. ¿Y qué beneficios tiene el aceite de krill? El aceite de krill reduce los niveles de triglicéridos, de colesterol, también es un antitrombótico, antiinflamatorio, y tiene algunos otros beneficios sobre el sistema nervioso central, el colon, el riñón, el hígado, y varios estudios que se han observado. El que les puse aquí abajo, que no se ve, es un estudio de un doctor que se llama John George, en el cual se reporta el efecto del aceite de krill en la señal N-TOP, me parece, que es el músculo. Y es el más reciente, por eso se los puse, pero hay muchos más artículos que mencionan los beneficios que tiene el aceite de krill. Siguiente, por favor. El objetivo general entonces para nosotros es observar qué tiene o qué efecto tiene el aceite de krill precisamente en la actividad cerebral de estos niños que han padecido crisis febriles. Siguiente. Y bueno, la hipótesis era de que los iba a ayudar, iba a mejorar esta actividad cerebral. Bueno, ¿qué utilizamos para hacer esta investigación? Primero, pues la población. Si no tenemos población, pues no tenemos estudio. Conseguimos 15 niños a través de una junta que se les realizó a los padres de la Escuela Evolución, que se encuentra en Fresnillo, Zacatecas. En esta conseguimos 15 niños de edades entre 3 a 7 años, y estos 15 niños se dividieron en 3 grupos: uno de crisis febriles, uno de fiebre y uno control. También tuvimos una computadora con el programa Biopac Student Lab Pro, que también tenía obviamente el aparato para hacerles unos registros electroencefalográficos. Utilizamos una prueba de memoria para evaluar a los niños en la memoria inmediata, que es el CUP-MEM-PC, que es una prueba computarizada que es del doctor Guevara. Utilizamos electrodos para colocarlos en los niños, torundas con alcohol, gasas, vendas para fijarlo bien, y el tratamiento, que fueron las cápsulas de aceite de krill de la marca Neptune Krill Oil, que es la Eufasia superba, que es una marca canadiense, y pues cápsulas de gelatina para darles el placebo a los niños controles. Siguiente, por favor. Los criterios de inclusión obviamente van por grupos. Los de crisis febriles tuvieron que haber padecido crisis febriles, los de fiebre, y los controles pues absolutamente nada. Y los criterios de exclusión fueron que algunos de ellos tuvieran alguna enfermedad neurológica que pudiera alterar nuestro estudio. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la metodología, utilizamos el sistema 10-20 para colocar los electrodos. En los diferentes grupos se les hizo historia clínica, obviamente para que los criterios de exclusión para excluir a los niños si tenían alguna enfermedad. Y también para evaluarlos neurológicamente, vimos pares craneales, reflejos, evaluación neurológica. Después de eso, se les hizo un electroencefalograma basal, que es el antes del tratamiento.
Después de eso, a los controles se les empezó las cápsulas de gel y a los de fiebre y crisis febriles se les empezó a administrar el aceite de krill. En las condiciones en las que realizamos el electroencefalograma, ¿puede cambiar la siguiente, por favor? Aquí estamos haciéndole los estudios. Pusimos a los niños con ojos cerrados, ojos abiertos y la prueba de memoria, que fue la que les mencioné hace rato. Siguiente. Ahí fue el segundo estudio que les realizamos después del tratamiento, que se les dio 15 días, 3 semanas de tratamiento a los niños. Siguiente. Después de eso se hizo el análisis de los datos, se tuvieron que limpiar las señales para quitar las saturaciones. Después esos datos se pasaron a Excel, estas son las tablas, o bueno, una página de ellas. Siguiente. Después se pasaron al programa de estadística, en donde se analizaron, se sacaron otra vez los datos, se volvieron a pasar a Excel y se hicieron las gráficas que ahorita les voy a mostrar. Después de eso se juntaron las gráficas para compararlas y ver qué resultados había tenido. Y no solamente las comparamos visualmente, sino también en el programa de estadística para ver si había algún resultado relevante. Siguiente, por favor. Los resultados. En ojos cerrados podemos observar que antes del tratamiento lo único diferente que tienen los de crisis febriles y los de fiebre es que tienen diferente ritmo alfa, porque evaluamos el ritmo beta, el alfa, el delta y el teta. Y observamos que hay una diferencia significativa entre los controles y el grupo de fiebre y crisis febriles. Después del tratamiento, el cambio que se observa es que en beta y en delta son diferentes también estos grupos. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Ok. Bueno, si puede darle de una vez las otras dos siguientes. Y bueno, en lo que se observó es que antes del tratamiento no hubo alguna diferencia significativa en ojos abiertos, pero en ojos abiertos después del tratamiento hubo diferencia en el ritmo beta y en el ritmo delta, que si se acuerdan es igual que en ojos cerrados. Siguiente, por favor. Y en la prueba de memoria, siguiente, siguiente, siguiente. Okay. En esos tres ritmos se puede observar que es el beta, el alfa y el delta. El único diferente aquí es el alfa. Y lo que observamos aquí, siguiente, como conclusión, es que no se observa una diferencia entre antes del tratamiento y después del tratamiento. Esto se puede deber a que el periodo de tiempo fue muy corto. Los estudios que estuvimos analizando tenían un tratamiento de 6 meses, 1 año, y que se va a comparar a 15 días. Entonces lo que se está buscando es que se siga el tratamiento para evaluarlos después y ver si sí hubo un cambio significativo. A lo que sí podemos concluir ahorita es que los niños que tienen crisis febriles y fiebre tienen una actividad cerebral distinta, principalmente en los ritmos beta, alfa y delta, que fue los que les mencioné, a comparación de los niños que han tenido o que no han tenido más bien crisis febriles. Entonces, pues se puede observar esto y es bueno tomarlo en cuenta porque, como les mencionaba, el 13% de esos niños pueden desarrollar a largo plazo epilepsia. Y bueno, esto fue lo que estuve trabajando y pues solo me queda agradecer al Programa del PIN, al Instituto Politécnico Nacional por también ayudarme y becarme, y pues a todos ustedes por escucharme también. Muchas gracias. Es hermoso, ¿verdad? Sí. Neftalí. Increíble. ¿Qué te puedo decir? Es efecto de la alimentación. Buenos días a todos, yo también vengo de Zacatecas. Sí. Y bueno, yo hice mi estancia en el Laboratorio de Neurofisiología y Conducta por parte de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo le voy a exponer del efecto del aceite de krill sobre la actividad eléctrica del núcleo olfato en ratas con restricción de crecimiento intrauterino. Mi asesor fue también el doctor Leopoldo Eduardo Flores Mancilla. Y la siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a contextualizar un poco a lo que me voy a centrar, lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Lo que pasa es que los estudios de desnutrición se han informado y se han estudiado más ampliamente desde 1944
de lo que devino algo que se le conoce como invierno del hambre. Este invierno del hambre fue una postguerra en las cuales se redujo el consumo calórico hasta 400 a 1000 kilocalorías por día. Eso lo que llevó fue a lo que se le conoce hoy como el retraso del crecimiento intrauterino, definido como la tasa de crecimiento fetal que es inferior a la normal a la luz de la potencia del crecimiento de un bebé específico según la raza y el género del feto. Esta restricción del crecimiento intrauterino tiene una incidencia en los países desarrollados de un 6.9% y en los países en vías de desarrollo de hasta un 23.8%. Lo que se ha encontrado en estudios posteriores es que las personas que tuvieron durante ese periodo de invierno del hambre la restricción del crecimiento intrauterino, cuando eran adultas desarrollaron una tendencia hacia la obesidad, una obesidad bastante severa. Entonces, bueno, también entendemos que la obesidad es un desequilibrio de energía que promueve la disposición de la grasa excesiva. Aquí lo que pasa, o la relación que estamos tratando de encontrar, es que durante el crecimiento fetal o el crecimiento intrauterino, si se ve afectado, en una vida adulta pueda desarrollar la obesidad. Esto desde una explicación, por favor, más neurofisiológica o neuroanatómica. Nosotros tenemos aquí que la saciedad, que es desde el punto de vista en el que nosotros lo manejamos, la saciedad es uno de los mecanismos importantes, ya que de la ingesta del alimento, el inicio temprano, cuyo origen puede ser algunas estructuras neurales como el hipotálamo, que intervienen fundamentalmente en la regulación de la energía proveniente de los nutrientes. Estos mecanismos pueden verse afectados por diversos factores, entre ellos la disponibilidad de oxígeno, hormonas, entre otros. El hipotálamo y el tallo cerebral son mediadas por neuropéptidos que modulan la conducta o el gasto energético. Entonces aquí nosotros entramos en vías tanto de saciedad como de hambre. Tenemos que diferenciar lo que es el apetito de lo que es el hambre. El apetito es más, vamos a decirlo así, consciente, y hambre es algo meramente biológico. Si se afecta cualquiera de las vías de saciedad, hambre, entonces puede devenir en desarrollos en cadenas metabólicas que afecten todo el organismo y sigan teniendo esa misma vía como de repetición. Yo me voy a centrar en algo que se llama núcleo orcuato o núcleo arqueado, que es la clave en la regulación del apetito-saciedad. Presenta dos circuitos neuronales, uno inhibidor, debido a la expresión del POMC, y transcrito del CART, mientras que el otro es el activador, en el cual se expresa el neuropéptido Y y el AGRP. En lesiones en este núcleo da lugar a la obesidad e hiperfagia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos un planteamiento del problema en el cual nosotros, si tenemos el retraso del crecimiento intrauterino, devienen fallos en la regulación de la ingesta de alimentos. Esta regulación a nivel neuronal deviene en hiperfagia o hipofagia. Ahora sí, dependiendo de qué núcleo o qué porción de los núcleos se puede afectar en esta vía de saciedad y hambre. Y por último, bueno, tenemos una malnutrición, ya sea obesidad o desnutrición, y alteraciones metabólicas. En investigaciones relacionadas a las vías cerebrales responsables de la saciedad, se encontró que el aceite omega 3, que en este caso también lo estamos investigando desde el aceite de krill, una reducción en la expresión de proteínas apoptóticas y el aumento de la expresión de proteínas antiapoptóticas, es decir, proteínas que lo vamos a llamar de alguna manera neuroprotectoras. Entonces todas estas expresiones nos van a ayudar a cuidar un poquito más el tejido neural. La siguiente, por favor. El objetivo es evaluar el efecto de la suplementación con aceite de krill sobre la actividad neuronal en una condición de saciedad alimentaria en ratas. La hipótesis inicial es que la suplementación de aceites omega 3 ayuda a mitigar las alteraciones neuronales consiguientes por restricción de el crecimiento intrauterino. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el método tuvimos dos grupos principales. Un grupo que es el grupo experimental, al cual se le administró krill de la misma marca, krill omega 3 de 300 miligramos vía intragástrica, y el grupo control de hembras. Estos dos grupos fueron ratitas Wistar de aproximadamente unos 200 gramos, en las cuales mientras se les daba el tratamiento se ponían a reproducción a los 131 o 135 días. Cuando daban el empadre y todo lo posterior a ello y quedaban gestantes, en el día 17 de la gestación se les intervenía con una cirugía
la cual era el ligamento de una arteria, en la cual les irriga los sacos amnióticos de las crías. Aquí se ve, bueno, imagínense que la ratita está acostada y estas son las crías, entonces se les ligaba aquí en la arteria. Cuando parieran estas ratitas, se les iban a dar una suplementación a las crías, una suplementación muy parecida a la de las madres. A los 200 días de que las ratitas crías ya habían crecido, se les hacía una implantación de electrodos. Se les implantaban 2 electrodos de acero inoxidable con revestimiento de un plástico, por así decirlo, de 0.3 milímetros de diámetro en el núcleo cuarto, tanto izquierdo como derecho. Después de que se hacía esta implantación, se les privaba de alimento por 23 horas 30 minutos a cada una de las ratas. Después de ese periodo se les daba el primer registro durante la exposición de la comida, es decir, durante 20 minutos se les ponía su comida en su jaula, a la par que se les medía la actividad eléctrica y una actividad conductual. Entonces se repetía la privación durante 2 días siguientes y después un segundo registro también durante 30 minutos de la actividad neuronal en estas 2 estructuras. La siguiente, por favor. Lo que se encontró fue lo siguiente. Aquí tenemos del lado derecho el cerebro de una ratita, nada más para tener claro los hemisferios. Aquí lo dividí también en 2 hemisferios. En núcleo cuarto izquierdo lo que se encontró ahora sí, la primera condición, que era basal, es decir, antes de restringirles la comida, se les medía. Entonces tenemos una diferencia significativa en los hercios del 17 al 22 en el núcleo izquierdo del grupo control en respecto al grupo CRIL. Mientras que en el núcleo derecho tenemos esa misma diferencia significativa, pero en hercios un poquito más elevados, es decir, actividad neuronal un poquito más rápida. Lo siguiente, por favor. En el núcleo arcuato izquierdo, durante la restricción de alimento, la primera restricción de alimento, en el núcleo izquierdo no se encuentra ninguna diferencia significativa a lo largo de las frecuencias encontradas. Lo que se tiene es que en el núcleo derecho sí se encuentran diferencias significativas en los hercios del 8 al 12, del 15 al 18 y del 21 al 27, algo así. Entonces esto nos sugiere que el grupo control durante la ingesta de comida está teniendo mayor actividad neuronal en este núcleo arcuato derecho. Así, por favor. Después, en el periodo en el que se dejaban de comer, en el que se les volvía a restringir la comida, nosotros encontramos en el núcleo arcuato derecho, de nuevo en el derecho, una actividad mayor por parte del grupo control respecto al grupo CRIL en los hercios 8 y 9. Siguiente, por favor. Después, ya en el segundo registro, durante el periodo basal, se marca un poco más la diferencia en el núcleo arcuato derecho. Teniendo una diferencia significativa del grupo control, una mayor activación, un mayor potencial absoluto en microvolts del grupo control respecto al grupo CRIL en la mayoría de las frecuencias. Por favor. Durante la restricción de comida se encuentra lo mismo, sino es que un poquito mayor, más disparado el grupo control. Lo siguiente. Y bueno, tenemos como conclusiones que el retraso del crecimiento intrauterino durante la vida fetal puede afectar la regulación alimenticia a nivel cerebral, lo cual se manifiesta por una alteración en el consumo de comida y saciedad alimenticia. La alteración en el desarrollo y funcionalidad de estructuras cerebrales involucradas en la alimentación pudiera modificar la actividad eléctrica EEG del tejido neural, particularmente en el núcleo arcuato del hipotálamo. La suplementación crónica de aceite de krill puede atenuar la alteración de la actividad eléctrica del núcleo arcuato del hipotálamo, inducida por la restricción del crecimiento intrauterino involucrada con el mecanismo de saciedad. Y los resultados del presente estudio dan la primera evidencia electrofisiológica y conductual en el sentido de que la alteración puede ser ayudada por la suplementación crónica del aceite de krill. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Fernanda Calderón. Neftalí, te sugiero que revises qué significa el tema de autocorrelación por los datos que manejas. Y por ahí puedes encontrar algo. De hecho está justo abajo en la clase, ¿no?
autocorrelación. Bueno, buenos días, yo soy Fernanda Landero Rivera, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional también de Zacatecas. Y mi tema es, bueno, realicé mi estancia en Colima, en la Universidad de ahí. Como pueden ver, el tema es el mismo al que habían expuesto hace rato, pero por indicaciones de nuestro profesor, pues cada quien hizo su presentación. La diferencia aquí es que solo nos vamos a enfocar en la actividad neuronal. La nutrición es un factor muy importante durante la gestación, puesto que hay aumento de necesidades nutricionales. Por eso es que se da la fortificación de algunas grasas, calcio, hierro y vitamina B12 y el ácido fólico, que es lo que nos interesa. El ácido fólico, las funciones principales son la formación de nucleoproteínas, biosíntesis de ADN y ARN, ciclo de metilación y actúa en la eritropoyesis. Cuando no hay una buena administración del ácido fólico, este afecta en la formación del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque conlleva defectos del cierre del tubo neural, que vendría siendo aquí, tenemos un ejemplo, lo que viene siendo la espina bífida, y también cardiopatías congénitas, que es la imagen que está allá. Ahí se muestra un corazón normal y una anomalía. Los esquemas de administración se han implementado varios por la OMS. Dice que debe de ser una ingesta diaria de 400 microgramos durante los 3 meses previos al embarazo. La norma oficial mexicana también dice 400 microgramos durante los 3 meses previos y los 3 primeros del mismo. Y el Instituto Nacional de Salud en el 2016 postula que son 600 microgramos durante el embarazo. El desarrollo neural, hay marcadores biológicos de la actividad neuronal que también sirven como indicadores de procesos biológicos normales, patológicos o respuesta farmacológica inducida endógena o exógenamente. Por ello aquí nos vamos a centrar en lo que viene siendo la proteína C-Fos, que aumenta como respuesta a señales extracelulares responsables de la estimulación de la neurona. Gracias a esta proteína vamos a saber si en verdad hay actividad neuronal o no. El modelo animal que se utilizó fue una rata de la cepa Wistar. ¿Por qué? Pues porque es fácilmente reproducible, tiene una vida media de 3 años y su periodo gestacional es de 21 días, como podemos observar en la imagen. La pregunta de investigación entonces es: ¿la administración de los diferentes esquemas de fortificación del ácido fólico durante la gestación causa algún efecto sobre la actividad neuronal en ratas Wistar? La hipótesis es que dicha administración de diferentes esquemas sí modifica la actividad neuronal de las crías. Por ende, nuestro objetivo general es evaluar el efecto de la administración de los diferentes esquemas de fortificación durante la gestación sobre la actividad neuronal, específicamente la proteína de C-Fos de la progenie de ratas Wistar. Y el objetivo específico es evaluar la expresión de C-Fos en corteza cerebral superior a CA3 mediante la técnica de inmunohistoquímica de los diferentes esquemas de fortificación. El tipo de estudio es una investigación de tipo experimental. Las crías integrantes de los grupos control y experimental fueron elegidas de manera aleatoria y es por eso que depende del esquema de fortificación al que fueron sometidas las madres gestantes. Los criterios de inclusión para las madres son hembras nulíparas en etapa fértil con un peso entre 200 y 250 gramos, de edad entre 70 y 90 días y que dieran camadas de 6 a 14 crías, mientras que para las crías simplemente que al nacimiento parecieran sanas. Los criterios de inclusión: las madres que después de la cópula no resultaron preñadas y las crías aquellas que presenten alguna malformación congénita aparente. Y los de eliminación: para las madres si durante el protocolo presenta cualquier comportamiento errático que dificulten una manipulación posterior y que dieran camadas inferiores a 5 crías, mientras que las crías
si durante el protocolo presentan cualquier comportamiento errático que dificulte una manipulación posterior. La metodología aquí se resume en este pequeño esquema que hice. Aquí viene el periodo de pregestación, que es donde se monitorea el ciclo estral, se da la cópula fértil y es cuando se presenta el tapón vaginal, aquí podemos ver, y es como se induce a embarazo. Entonces, en la gestación se dieron los grupos controles y los diferentes esquemas de fortificación, que viene siendo 200 microgramos, 600 y 1200. Después del postnatal 2 fue cuando se marcaron las crías, y en el postnatal 21 fue cuando se dio el destete. Del postnatal 22 al 41 se hicieron pruebas del aumento hepático de Morris, que ya lo había mencionado en la presentación anterior, pero no nos vamos a centrar tanto en eso. Hasta el postnatal 42 se dieron el sacrificio de crías y fue cuando se obtuvo el tejido fijado por perfusión intracardíaca, y se hicieron cortes hipocampales de 400 micras en el vibratomo. Después se dio el tratamiento del tejido a través de inmunohistoquímica para expresión de la proteína C-FOS, y una vez teniendo esos cortes se analizaron mediante el conteo manual a través de un programa en la computadora que se llama ImageJ. Este programa permite que uno tome fotografías por el microscopio para hacer posteriormente el conteo celular de la proteína C-FOS. Para la administración del ácido fólico se obtuvieron las tabletas del ácido fólico, se pulverizaron, se mezclaron con solución salina y posteriormente se colocó la mezcla en los pellets, que es el alimento de las ratas, a través de una jeringa, y se obtuvieron los diferentes esquemas de fortificación. El sacrificio fue a través de la perfusión con paraformaldehído, que permite que los órganos que se conserven, o sea, que no estén como que tan blanditos. Después se dio la extracción del cerebro y pues se hicieron los cortes para la exposición al cráneo, corte desde el foramen magnum en el lado opuesto y centro, y en el cráneo retirado y cerebro expuesto, pues para ya extraer el órgano. Después, en la inmunohistoquímica, en la expresión de C-FOS, los cortes coronales a 40 micras de la zona del hipocampo, la inmunohistoquímica, y ahí está el marcaje de proteínas C-FOS. Esas fotografías pues nosotros las tomamos. En la expresión de C-FOS, pues aquí está el cerebro de la rata, y más o menos para que se ubiquen, este es el coronal a 2.5 milímetros, y nosotros nos íbamos a centrar en esta área. Viene siendo el hipocampo. Aquí está CA1, CA2 y CA3. Nosotros lo que nos vamos a enfocar va a ser en esta parte. Y en cuanto a los resultados de la expresión de C-FOS, aquí están en los diferentes grupos. Como pueden ver, en el grupo control, pues sí están como que más delimitados, con un color más uniforme. En el grupo del esquema de fortificación 200, pues se puede ver más o menos. En el de 600, como pueden ver, se ve más claro todavía, y en el de 1200 igual. Aquí tenemos estos datos que se obtuvieron, fueron analizados también por medio de tablas en Excel, para después hacer gráficas y tener pues una comparación más clara. Como pueden ver, hubo grandes diferencias entre los grupos, y los que son más o menos más parecidos son el grupo control y el grupo de 600 microgramos. Y aquí está la expresión promedio por sexo, y es igual. En el grupo control y en el grupo de 600 es cuando hay más que se parecen más. Por conclusión, el consumo de alimentos fortificados con ácido fólico altera la actividad neuronal, encontrando que el grupo de 600 microgramos presenta mayor expresión de C-FOS respecto al grupo control en corteza cerebral.
además de visualizar una disminución en la expresión de esta proteína en los grupos de fortificación de 200 y 1200 microgramos, indicando que es de suma importancia encontrar un equilibrio en cuanto al consumo del ácido fólico. Y sería todo de mi parte, pues muchas gracias. Mariel Cárdenas llegó. Cecilia Valadez. Aquí ahorita se presenta. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Ana Cecilia Valadez Navarro. Estoy en la licenciatura de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Tonalá. Y mi asesor fue el doctor Óscar Javier López León Murguía. Nosotros abordamos la línea de investigación de rehabilitación cardiovascular, pero mi tema de investigación fue que si estos programas preventivos de rehabilitación cardíaca en jóvenes con o sin ruidos cardíacos anormales tenían alguna afectación, alguna mejoría. Bueno, como introducción, pues la rehabilitación cardiovascular es una práctica cardiológica terapéutica, es decir, que tiene un posible efecto terapéutico en la historia natural de las enfermedades cardiovasculares, con el fin de dar un mejor estado, ya sea físico, psíquico o social, ayudando a estas personas que tuvieron eventos cardiovasculares a valerse por sí mismos y a recuperar su rol dentro de una comunidad. Bueno, los objetivos básicos que tiene la rehabilitación cardiovascular es restaurar y mejorar la función cardíaca, reducir la discapacidad, identificar y mejorar aquellos factores de riesgo y aumentar el acondicionamiento cardíaco. Todo esto se va a lograr con un manejamiento de educación, de cambio en su comportamiento, de una prevención secundaria y del ejercicio. Bueno, estos programas de rehabilitación cardiovascular, también conocidos como PRECAP, tienen varios efectos de beneficios hacia la salud. Solo les voy a mencionar estos poquitos, pero tienen aún más. Tiene mejorar de la actividad física, da más vitalidad, energía, ayuda a fortalecer la estructura ósea y muscular, mejora el sistema inmune, retrasa o previene algunas enfermedades crónicas y controla el peso. Además, miren que tiene algunos otros como disminuye la inflamación, aumenta la resistencia cardiovascular, entre algunas otras. Bueno, acerca de cómo es posible medir estos beneficios de la rehabilitación cardiovascular, se puede utilizar lo que se llama tiempo de tensión sistólica o STT por sus siglas en inglés, que determina el producto de oxígeno que se consume después de un esfuerzo. Entonces te va a expresar además el gasto de energía que implica el ejercicio físico a una determinada intensidad. Este parámetro se va a adquirir si se toma dos medidas. Se obtiene a través de la cicloergometría, que se suena una bicicleta y les vamos a medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces, la presión arterial, el voltaje final que dio de la sistólica se va a multiplicar por la frecuencia cardíaca final de esta prueba y depende del tiempo que duren en la bicicleta, se van a determinar los watts que van a tener. Lo vamos a dividir entre esto y después entre el peso que tenga el paciente. Bueno, nuestro planteamiento del problema fue que en México, como ya habían dicho, las muertes por origen cardiovascular es el primer lugar, pero en la actualidad se han dado casos de que ya no solo es la gente mayor, sino la gente joven, ya que tenemos factores que predisponen, como ya lo mencionamos, el sedentarismo y todas sus complicaciones como son la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, que son factores de riesgo para tener algún evento cardiovascular. Entonces, según la encuesta nacional del 2012, se reporta que el 42% de nuestra población es sedentaria y por lo tanto tiene estos factores de riesgo. Por eso es importante comenzar a proporcionar estas medidas preventivas en edades tempranas para disminuir estos factores de riesgo. Bueno, es por eso que nos preguntamos si en el proceso de adaptación de la condición física puede tener una mejoría en jóvenes con o sin alteraciones en los ritmos cardíacos. Ya sabemos, pueden ser galopeo, algún soplo, que no sean de relevancia clínica. Nuestra hipótesis fue de que no existe diferencia significativa en la tensión de tiempo sistólica entre los grupos de estudio, ya les dije que es con o sin alguna alteración en los ritmos cardíacos. ¿Te puedes dar así?
Bueno, la metodología fue un estudio experimental, longitudinal, prospectivo y analítico, donde participaron 11 estudiantes de ambos sexos de pregrado que estuvieron en el verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico 23, y se compararon estos dos grupos sin tener un grupo control. Bueno, las variables de estudio, como ya les dije, la principal va a ser el STT, pero también vamos a medir la presión arterial basal, el pulso basal y los watts de trabajo que fueron alcanzados por cada participante. De intervención, pues fue el programa preventivo de rehabilitación cardiovascular, que consistió en 5 sesiones por semana de 30 minutos de actividad física, con 15 minutos previos de calentamiento, hasta cumplir 6 semanas, y además del STT, que va a ser obtenido por la cicloergometría. Bueno, dentro de los resultados se tomó una medición del STT, lo categorizamos entre excelente, bueno, regular y malo. Se tomaron 2 antes de poner el programa en vigor y después, ya que lo terminaron. Dentro del primero podemos encontrar que los que no tenían alguna alteración de los ruidos cardíacos se encuentran en un estadio regular, y lo que esperamos es que mejoren, que pasen al lado bueno o excelente. Y en el caso de aquellos que sí tenían que sí tenían alguna alteración en los ruidos cardíacos, encontramos que había menos proporción de pacientes que en el estado regular, y más bien se encontraban en el rango de malo. Lo que queremos hacer es que los que estaban en el rango malo pasen al regular y los del regular pues pasen al bueno. Pero nos llevamos la sorpresa que cuando volvimos a tomar la categorización del STT en estos pacientes jóvenes que aparentemente estaban sanos, hubo una desmejoría en aquellos que no tenían alguna alteración en el ruido cardíaco. De estar en regular pasaron a malo, y por el contrario, de los que sí tenían alguna alteración en sus ruidos cardíacos, se mantuvieron en la misma número, es decir, que estaban regular y malo, pero hubo una mejoría. Bueno, según el estadístico exacto de Fisher, de esta categorización que hicimos, pues el valor de P refleja que no tiene significancia la mejoría que tuvieron. También, como ya les dije, dependiendo de los minutos que duraban en la bicicleta, le íbamos a medir los watts. Estos se pudieron, eran a partir de 25, eran 0, 25, 50, pero muchos, como ya les dije, hubo una desmejoría, o sea, les disminuyó los watts, unos se mantuvieron igual y otros mejoraron. Esto, haciendo pues la tabulación de los resultados, podemos observar que realmente sí hubo mejoría de los participantes en la cantidad de watts o de la duración que tuvieron en la cicloergometría. Por lo tanto, nos dio un valor de P de 0.025, lo cual dice que la diferencia de estos watts antes y después sí tuvo una referencia significativa hacia la mejoría de los participantes. De la tensión arterial sistólica que tomamos, pues los valores negativos van a reflejar pues de que no hubo mejoría, y los positivos que sí hubo mejoría, pero realmente estaban en los mismos rangos, así que por su valor de P, que fue de 0.202, pues no refleja ninguna significancia para el estudio. En la tensión diastólica, por el contrario, hubo más diferencia en cuanto al número, no a la categorización, sino a la fracción de la diastólica. Nos dio un valor de 0.005, por lo cual tiene significancia, pero es muy relativa porque solo es la diastólica y realmente pues no nos da estabilidad de que si tuvieron mejoría cardíaca o no. De la frecuencia basal, igual que la sistólica, pues realmente no refleja ninguna correlación significativa, ya que mantuvieron los valores casi en la misma frecuencia. Bueno, entonces, como conclusión del programa de rehabilitación cardiovascular en personas que lo toman como prevención secundaria, se ha demostrado que tiene alguna mejoría en el STT, pero en estos que eran pacientes sanos con alguna alteración nada más en los ruidos cardíacos que no eran clínicamente importantes, nos dimos cuenta que el programa no tuvo alguna intervención en su condición física, sino en su capacidad de trabajo. Como los watts nos decía el tiempo de duración del trabajo, pues realmente nada más nos demostró que puede tener mejor capacidad de trabajo. Entonces, como ya les dije, la diferencia de watts es la que realmente sí nos dio la correlación significancia de mejoría y su resultado. Y de la tensión arterial diastólica también hubo cambio, pero no tiene significancia para el estudio, y de la frecuencia basal y de la sistólica, pues como ya vieron, no tuvo significancia.
y por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis de que no existe alguna diferencia del STT en cuanto a los grupos, y lo que se recomienda es indagar el por qué no hubo el resultado en estos pacientes que son aparentemente sanos, porque no hubo una mejoría, indagando mejor en su condición cardíaca, realizando por un electrocardiograma, ecocardiograma, determinar su fracción de eyección, porque a lo mejor en esos parámetros sí modificaron pero no los pudimos apreciar. Y pues ya para ver si realmente es que no da mejoría si eres una persona sana, o si realmente hay que moderar más la intensidad o poner más días, más tiempo, y a ver para que mejore. Y eso sería todo. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta de los compañeros que han pasado? ¿Que alguien tiene dudas entre ustedes? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todos entendieron bien todo? Saralí Montoya. Ceci es la que acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Solamente yo le podría recomendar de que si investiga el coeficiente de correlación de Sperman para hacer su investigación y prueba de signo, creo que le podría dar mayor en la parte estadística. Buenos días, mi nombre es Saralí Montoya Rosas. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la licenciatura de Enfermería. Realicé mi estancia en Puerto Vallarta, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa. El tema que les voy a presentar es efectos de los programas preventivos de rehabilitación cardiovascular en sujetos hipertensos de Puerto Vallarta, Jalisco. Bien, pues la rehabilitación cardiovascular es el conjunto de actividades necesarias para asegurar a las personas con enfermedades cardiovasculares una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Las enfermedades cardiovasculares constituyen el principal problema de salud en los países desarrollados. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 17 millones de personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares. La hipertensión, como muchos sabemos, se define por la presencia de valores de presión arterial superiores a la normalidad, es decir, presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Se estima que la hipertensión arterial incrementará en años próximos a menos que se implementen amplias medidas preventivas eficaces. Actualmente, la prevención está tomando relevancia en lo que es la reducción de la elevada prevalencia y el coste económico de las enfermedades cardiovasculares. Hipertensos físicamente activos y con buena condición física aeróbica tienen riesgos de mortalidad marcadamente más bajos que hipertensos sedentarios y de pobre condición física. Es ideal el abordaje de la práctica de actividad física, la cual ha demostrado ser un elemento que aporta múltiples beneficios al paciente con enfermedad cardiovascular, como lo es la reducción de presión arterial y beneficios musculoesqueléticos. Estas intervenciones han logrado reducciones de las cifras tensionales que varían entre 5 y 21 milímetros de mercurio, y los objetivos principalmente de la prevención se basan en reducir la morbimortalidad, orientar y motivar a realizar actividad física y ejercicio físico a sujetos con alto riesgo absoluto y ayudar a los que presentan un riesgo bajo a mantenerse así, al objeto de que la población tienda a mantenerse saludable. Dentro de los antecedentes, los programas de rehabilitación cardíaca, cuya creación fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud en los años 60, esto para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud y el pronóstico de los cardiópatas, y la Organización Panamericana de la Salud, que coincide que la implementación de la actividad física como método no farmacológico
cifras tensionales en los pacientes hipertensos y considera ideal 30 a 45 minutos varias veces a la semana. En nuestro planteamiento del problema, la prevalencia de hipertensión arterial en América Latina oscila entre 26% y 42%, y en México es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad. Bien, pues la rehabilitación cardíaca continúa siendo infrautilizada. Menos del 30% de los pacientes elegibles para participar en un programa de rehabilitación son derivados a estos. Y en nuestra pregunta de investigación, el programa preventivo de rehabilitación cardiovascular modifica positivamente los parámetros de presión arterial en sujetos hipertensos de Puerto Vallarta, Jalisco. Y en nuestra hipótesis, las personas que padecen hipertensión arterial sistémica modificarán su presión arterial si participan en programas preventivos de rehabilitación cardiovascular. En nuestra metodología se trata de un estudio descriptivo experimental, retrospectivo, longitudinal analítico, en el cual participan habitantes de Puerto Vallarta quienes aceptaron participar en el PRECAP con una muestra de 30 personas. Dentro de los criterios de inclusión son sujetos con hipertensión arterial sin otras patologías concomitantes y normotensos de ambos sexos con edades mayores a 20 años sin tratamiento farmacológico, y la muestra se divide en dos grupos y dos subgrupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son los normotensos, que se divide en A1, que son aquellos que no tienen intervención, y A2 con intervención, y el grupo B, hipertensos, B1 sin intervención y B2 con intervención. En las variables independientes se encuentra el sexo y la edad, y la variable dependiente es el tiempo de tensión sistólica, el STT, calculada de prueba de esfuerzo en cicloergómetro con protocolo de Armstrong modificado. Y la variable de intervención, que es el programa, que consiste en 5 sesiones por semana de 45 minutos de duración durante 4 semanas, con consumos metabólicos de 2.000 a 4.500 calorías por semana. Lamentablemente, por el tiempo, nos encontramos en análisis de resultados y, bueno, no pude presentar los resultados ahora, pero continuamos en esto. Y de mi parte sería todo. Vale, chicos, unos 4 o 5 minutos para que se estiren tantito, porque los veo cansados. Ya casi acabamos.